Tony Ferguson buscará regresar a la columna de la victoria ante uno de los oponentes más complicados que puede enfrentar a la fecha, Charles Oliveira, quien buscará entrar al top de los pesos ligeros. El combate entre Edwards y Chimaev ya tendría fecha. Estas y más noticias en este video. ¿Qué gente? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de The Lee Charles Scott Decision, espacio en el cual yo, Lee Charles Scott, les comparto mi opinión de los temas que están ocurriendo en el mundo de las MMA. En esta ocasión les traigo un video de noticias, pero antes de comenzar con las noticias te comento que cada semana subo contenido al canal. Para que no te pierdas mis videos, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Recuerda también de darle like al video y compartirlo en tus redes sociales para que sigamos creciendo. Además te aviso también que me puedes seguir en Instagram como The Lee Charles Scott Decision para más contenido. Una vez dicho todo esto, empecemos con las noticias. El ex campeón interino peso ligero de la UFC, Tony Ferguson, enfrentará a Charles Oliveira este próximo sábado en el UFC 256 Figueiredo vs Moreno. Ferguson llegará a este combate luego de sufrir una dolorosa derrota ante Justin Gaethje en una pelea donde disputaba el cinturón interino peso ligero. A sus 36 años, Ferguson todavía mantiene un nivel impresionante. La verdad que es uno de los peleadores más interesantes de ver hoy día y enfrentará a un Charles Oliveira, como ya había dicho antes, un peleador que también es muy peligroso dentro del octágono y se espera que esta pelea sea la candidata a la mejor de la noche. Ahora les voy a leer algunas declaraciones de Tony Ferguson recientemente realizadas en el UFC Virtual Media Day. Tengo el cinturón en mi habitación, podría ir tras otro cinturón, pero ¿cuánta codicia es esa? Tengo un trofeo de Ultimate Fighter, tengo un trofeo de Fighters Only, tengo un cinturón UFC, tengo medallas y soy el señor de los anillos. Con todos mis anillos de campeonato, ¿cuánta codicia puedes querer? ¿Quieres ser como Javier Nurmagomedov y aferrarte a ello? Soy el CSO de la UFC. CSO significa jefe de seguridad. Si necesitas que se haga algo, cuenta conmigo. Confiable. Salgo y hago que suceda. Nombra a otro que esté entre los 5 primeros que lo haga. Los 15 o los 30 primeros tienen que ir más abajo en el rango para tener peleadores que apenas están logrando tener esta actitud. Hombre, el título es un sueño húmedo, como ese comercial de Farmers Insurance. Oh, casi lo consigues, sigue así, vamos a seguir colgándolo delante de ti. No sé cuál es el problema, no sé si es porque soy mexicano, soy americano con partes mexicanas, una racha de 12 peleas ganadas, 8 años en la fabricación, antes de que las mujeres estuvieran en marcha, Conor McGregor estaba en la asistencia social, todas estas cosas diferentes y aún así no me gané la oportunidad de ganar el título. Palabras muy interesantes de Tony Ferguson, la verdad que espero que le vaya muy bien, que ofrezca un buen espectáculo y le deseo buena suerte a ambos, tanto a Tony Ferguson como a Charles Oliveira. Ojalá que el espectáculo esté a la altura y no nos defraude. Ahora vamos a hablar de Edwards y Chimaev. El periodista Aaron Bronsteter publicó un tweet en el cual decía que había entrevistado recientemente al presidente de la UFC, Dana White, y que este le había dicho a él que el plan que tienen con la pelea de Leon Edwards y Khamzat Chimaev es llevarla a cabo en Abu Dhabi, en Fight Island, el próximo 20 de enero. Originalmente esta pelea entre Edwards y Chimaev se iba a llevar a cabo el 19 de diciembre, pero luego de que Edwards diera positivo a la prueba de COVID, el combate fue cancelado. La verdad que es un gran alivio el saber que esta pelea se llevará a cabo en Abu Dhabi y no en Las Vegas, pues recientemente hemos visto cuántas peleas se han cancelado en el UFC Apex Las Vegas. Básicamente cada día hay una pelea más cancelada y últimamente los eventos se han visto muy afectados. A pesar de esto, el evento tiene que continuar y la UFC lo ha hecho muy bien. Chimaev es todo un rockstar, debuta este año en la UFC y luego de 3 victorias consecutivas enfrentará a uno de los top 3 de la división peso welter y seguramente si le gana a Leon Edwards estaría enfrentando próximamente al ganador del título entre Burns y Usman. Por el otro lado tenemos a Leon Edwards, que tiene una buena racha de 8 victorias consecutivas con nombres como Vicente Luque, Rafael Dos Anjos o Donald Cerrone. Edwards no pelea desde hace más de un año y probablemente si vence a Khamzat Chimaev de igual manera su próxima pelea sería por el cinturón peso welter. Sin duda alguna este es uno de los combates que más estoy esperando, gente. Déjame tu opinión sobre lo que piensas de esta noticia. En lo personal estoy muy aliviado, como ya dije, que esta pelea se lleve a cabo en Abu Dhabi, en Fight Island, donde hay un control más exclusivo, la verdad, donde hay un mejor control, porque básicamente están en una burbuja, ¿no? Allá están bien protegidos, a diferencia de Las Vegas, que no están en una burbuja, y la verdad que es un lugar que está abierto, ¿no? A todo el mundo. Así que bueno, la UFC ha tratado de hacer lo mejor posible, pero que las peleas importantes se lleven en Abu Dhabi es un gran alivio. Islam Makhachev enfrentaría a Drew Dober a inicios del 2021. Según el periodista de ESPN Brett Okamoto, Islam Makhachev y Drew Dober habrían
habrían firmado para llevar a cabo su combate en el 2021. De momento esta pelea no es nada oficial, pero se dice que podría llevarse a cabo el próximo 6 de marzo. Makhachev tenía previsto enfrentar a Rafael dos Anjos hace unas semanas, pero por temas relacionados a la salud tuvo que retirarse y no llevó a cabo ese combate que tanto se esperaba, pues iba a ser la primera vez que protagonizaba un evento principal de UFC. Islam Makhachev es compañero de Khabib Nurmagomedov y se esperan grandes cosas de él. De momento tiene récord de 7 victorias y una derrota en la UFC. En cuanto a Dober, viene de vencer a Alexander Hernández de gran manera y tiene récord de 6 victorias y una derrota en sus últimas 7 peleas. Ahora les quiero hablar sobre Stephen Wonderboy Thompson. Wonderboy ha hablado recientemente sobre Geoff Neal y lo que espera próximamente si es que logra vencerlo. Thompson llegaría a este combate luego de haber vencido a Vicente Luque, un oponente la verdad muy complicado, pero que no está tan rankeado en el peso welter. Y luego de intentar buscar peleas, por ejemplo ante Leon Edwards o Colby Covington y no lograrlas, se ha visto entonces con la única propuesta de enfrentar a Geoff Neal y la tomó. En una entrevista con MMA Junkie, Thompson dijo: un poco decepcionado por no haber conseguido lo que quería. Obviamente me metí un poco con Leon Edwards en los medios sociales, pero parecía ser el único tipo en ese momento listo para pelear y no quería la pelea. Así que aunque él consiguió a Khamzat Chimaev, yo conseguí a Geoff Neal. Eso está bien, con una buena victoria sobre Geoff Neal, tienen que darme a alguien entre los 5 primeros. En algún momento tienes que ponerte firme y decir, vamos a hacer otra carrera por el título, y creo que con una buena victoria sobre Geoff Neal, eso podría ser una posibilidad. Por supuesto que no estoy mirando más allá de Geoff Neal, porque es súper duro y puede pasar cualquier cosa, pero si salgo ahí afuera y tengo una buena victoria sobre Geoff Neal, quiero a alguien entre los 5 primeros. He tenido muchas rondas de campeonato en el evento principal, encabezando muchos eventos, así que es algo de lo que estoy acostumbrado. Obviamente me enfrento a un rival muy duro en Geoff Neal, que es muy fuerte, tiene un buen boxeo seguro y está en una racha de 5 peleas ganadas. Así que me preparo para el mejor Geoff Neal el próximo 19 de diciembre. Es un tipo muy paciente, un peleador paciente y muy difícil de sacar de su plan de juego. Se ciñe a su plan de juego muy bien y se mantiene en buena posición. Es muy duro, es un oponente muy fuerte y es muy inteligente. Y sé que piensa que se enfrenta a uno de los mejores de la división de peso welter. Así que estoy listo donde quiera que vaya la pelea. Dime qué piensas sobre estas declaraciones de Stephen Wonderboy Thompson. Yo en lo personal de igual manera creo como él. Si él llega a vencer a Geoff Neal, lo más justo es que enfrente próximamente a uno de los primeros 5. Ahora vayamos a las MMA Flash News. El entrenador de Charles Oliveira no podrá estar en la esquina del brasileño el día de la pelea debido a que dio positivo de COVID-19 y se encuentra en Brasil. EA Sports ha añadido a Michael Chandler y Alex Pérez al videojuego UFC 4. El presidente de Bellator, Scott Coker, habría hablado sobre los planes que tienen con Anthony Johnson. Coker dice que si Rumble quiere pelear en los pesos pesados le darán esa oportunidad, pero él piensa que en las 205 libras tienen grandes combates para él. Marvin Vettori dice que el ranking de Darren Till no tiene sentido y le gustaría enfrentarse a Robert Whittaker por el cinturón interino de peso medio. Jared Bandera dio positivo a la prueba de COVID-19 y su combate ante Sergey Spivak ha sido cancelado del UFC 256 de este próximo 12 de diciembre. El campeón peso medio de UFC, Israel Adesanya, estuvo practicando su jiu-jitsu en las últimas semanas con André Galbao y recientemente fue ascendido al cinturón púrpura. La peleadora veterana de Rising, Kana Watanabe, firma un contrato de múltiples peleas con Bellator MMA. Amanda Ribas se enfrentará a Marina Rodríguez en el UFC 257 luego de que su oponente original Michelle Waterson se haya retirado del combate. Matt Wiman anuncia su retiro de las MMA luego de su derrota ante Jordan Leavitt y de encontrarse con récord de 0-3 desde su regreso a las MMA. Hasta aquí ha llegado el video, gente. Espero que te haya gustado y que te haya informado, que es lo más importante. Si fue así, dale like al video y compártelo en tus redes sociales. Te comento que me puedes seguir en Instagram como Delicious Scott Decision para que disfrutes de contenido adicional por esa red social. Y para que no te pierdas mi contenido aquí en YouTube, suscríbete y activa la campana de notificaciones, porque de esta manera YouTube te envía una notificación diciéndote cada vez que yo suba un nuevo video. Y si quieres seguir viendo más videos del canal, es tan sencillo como haciendo clic por aquí. Y si no te has suscrito y te quieres suscribir, es tan fácil como haciendo clic aquí. No te olvides, haces clic por aquí y te suscribes a mi canal. Yo soy Lichel Scott y los invito a que en la caja de comentarios dejen sus impresiones y opiniones y nos vemos en próximos videos.